Bien, buenas tardes. Les pido que me acompañen a abrir la Biblia o a leer ahí en la pantalla en el Evangelio según Juan, el capítulo 1. El Evangelio según Juan, el capítulo 1. Quiero leer la porción que en la mayoría de las Biblias aparece con un título, el verbo hecho carne, pero quiero decir que lo voy a leer para contextualizar, porque en realidad me interesa enfocarme en los versículos centrales para intentar responder a una pregunta crucial del Evangelio. Lo que me corresponde a mí es anunciar, explicar y predicar el Evangelio, y una de las cuestiones centrales del Evangelio es cómo uno se constituye, se convierte en hijo de Dios. La función de este pasaje, y quiero llevar el énfasis de la predicación hacia esa pregunta: ¿cómo se es hijo de Dios? Entonces, leamos para contextualizar. Dice así la palabra del Señor: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta porción, si se fijan, habla de algo en un principio realmente sorprendente. Hay algo sorprendente, hay una respuesta sorprendente también frente a aquella cosa que es inaudita. Lo inaudito es lo siguiente: si se fijan, los primeros versículos de esta porción parten definiendo a Jesús como el verbo de Dios, definiendo su eternidad, definiendo su poder creador y definiendo su coigualdad. El Evangelio de Juan comienza así como... Hay películas que ponen toda la carne a la parrilla al inicio, los primeros 5 minutos. Bueno, Juan es así. El Evangelio de Juan, no, a diferencia de otros evangelios, no comienza con una genealogía o no comienza con una narración convencional. El Evangelio de Juan comienza con una declaración teológica súper potente, que Jesús es coigual con Dios, que es eterno y que es Dios creador. Así comienza el Evangelio de Juan, y ese es uno de los rasgos que lo distinguen. Por eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente no es que Juan, a diferencia de los otros evangelios, comience con una declaración formidablemente teológica a propósito de Jesús. Lo sorprendente es que Jesús, de quien se dicen todas estas cosas, decide venir a este mundo. Eso es lo sorprendente. Lo sorprendente no es que Jesús se le defina en esos términos como eterno, como creador, como coigual con Dios. Lo sorprendente es que Él haya decidido renunciar a ese estatuto para venir acá. Que haya decidido venir acá. Esa es la primera cuestión sorprendente. Es decir, venir acá no como Dios, sino como hombre. El verbo, después dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es más sorprendente aún, por dos cuestiones. Porque en general, si usted lo piensa, si alguien que se le describe en una situación, en un estatuto superior, tan grandioso, tan notable, nadie va a querer rebajarse de esa dignidad. Ninguno de ustedes, eso es antinatural. Si a ustedes le pidiesen
cómo querían ser. Nadie querría ser peor de la versión que es ahora. Todos nosotros buscaríamos, si tenemos la oportunidad, nacer o en una mejor posición, o adquirir un mejor nombre, tener una mejor ciudadanía, tener mucho más dinero, ser mucho más agraciado, no lo sé. Pero nadie escogería rebajar su condición. Lo que es sorprendente del Evangelio de Juan es que dice que Dios, el Verbo, con esas características, habitó entre nosotros. Y vino a este mundo no para demostrar justamente poder y gloria, sino gracia y verdad. Es decir, cuando Jesús viene al mundo no es para demostrar poder de Dios, todopoderoso, eternidad, sino para demostrar gracia y verdad. Y sabemos que además cuando viene al mundo, no viene como el hijo de un rey, de un emperador, en el cual todos se dan cuenta de que estamos en presencia de alguien importante, sino que viene y nace en el último rincón del mundo, en el pueblo más pequeño del último rincón del mundo, y en el lugar más humilde del pueblo más pequeño del último rincón del mundo, en un pesebre en Belén de Judá. Todo eso es muy sorprendente. Todo eso es muy sorprendente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y después el Verbo habitó entre nosotros y se hizo carne. Y habitó, además tiene una connotación que es importante. Esto no va a ser el centro del mensaje, pero quiero que entienda lo sorprendente y lo antinatural que es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje difícil de entender. Es fácil de entender por un lado, pero es difícil de digerir, porque de alguna manera violenta nuestra racionalidad. Era violento en el mundo antiguo, para los griegos era locura, era un absurdo, y para los judíos tropezadero. Lo que está diciendo acá Juan es que el Señor Jesús decidió habitar entre nosotros, vivir permanentemente entre nosotros, 3 décadas, ni más ni menos. No es una autoridad que venga por el fin de semana a inaugurar una obra, se saque la foto y después listo, chao, se vaya. Mora permanentemente entre nosotros y con esas características. Esa es una de las primeras declaraciones del capítulo 1 de Juan, una verdad totalmente sorprendente. Y sin embargo, esa realidad de la encarnación sorprendente de Jesús muestra realmente quién es Dios. Porque al final, si se fijan, el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios, Dios es invisible, Dios es eterno, Dios no mora entre nosotros, pero si hubo un momento en la historia en el cual las personas pudieron ver a Dios, fue ver a través del rostro, del cuerpo, de las palabras, de la presencia de Jesús. Si usted dice, yo no conozco a Dios, Dios es incognoscible, Dios es tan grandioso que yo no lo puedo conocer, la Biblia le dice, no. ¿Quiere conocer a Dios? Mire a Jesús. ¿Quiere saber cómo es Dios? Aprende de Jesús, porque acá lo que está diciendo la Biblia es que Él le ha dado a conocer. Nadie interpreta mejor el carácter y la identidad de Dios que Cristo. Y ese carácter, insistiría, es lleno de gracia y de verdad. Yo no lo puedo conocer. La Biblia dice, mira a Jesús. Él le ha dado a conocer. Y eso es sorprendente. Había dicho al inicio que el Evangelio es fácil de entender, pero difícil de digerir. Uno puede con un poco de esfuerzo entender que Dios haya decidido encarnarse y habitar entre nosotros para revelarse y que nosotros pudiésemos conocer a Dios tal cual es. Más allá de la revelación de la naturaleza, de todo lo creado, Dios decide revelarse haciéndose como uno de nosotros. Pero es difícil de digerir. ¿Sabe qué? Porque la respuesta natural también es sorprendente. Lo que hace Dios a través de Jesús es sorprendente, pero la respuesta que recibe es más sorprendente aún. Y esa respuesta está ahí en el versículo 10 y de ahí nos vamos a centrar. Jesús decide mostrar y revelar al Padre, revelar el corazón de Dios, no como un tirano, no como un déspota,
no como un Dios caprichoso, como lo que creían los griegos o los romanos o todo el mundo antiguo, sino con dos características: lleno de gracia y de verdad. Y sin embargo, la respuesta humana frente a esa revelación de Dios es sorprendente. Era sorprendente y desconcertante hace 2000 años y sigue siendo muy similar, y probablemente sea la respuesta mayoritaria que uno encuentra respecto a la revelación de Dios. La respuesta no deja de ser sorprendente. En lugar de conmoverse, en lugar de abrir el corazón y decir qué impresionante que Dios haya decidido hacer esto para salvarme, la respuesta que se encuentra es la del 10, esta es la mayoritaria. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esa es una de las primeras respuestas. En el mundo estaba, vino permanentemente. Vino de manera tan permanente que hasta el día de hoy hay un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Moró de tal manera y de una manera tan notable que hasta el día de hoy nosotros pensamos el cómputo del tiempo en función de ese evento histórico. Marcó un antes y un después. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Nuevamente remarca la idea de Jesús como Dios creador, pero el mundo no le conoció. Esta es una de las primeras paradojas que me gustaría remarcar acá. Frente a la revelación de Jesús como Dios encarnado que viene a este mundo a desplegar frente a nuestros ojos gracia y verdad para salvarnos, la primera respuesta es que el mundo le es totalmente indiferente. No le conoció. No le conoció por una cuestión, no por una cuestión de incapacidad intelectual, no es porque haya sido muy difícil de percibir y de percatarse esa revelación, no le conoció porque era incognoscible, porque era demasiado dificultoso solamente para ciertos espíritus letrados, solamente para algún pueblo. No dice eso. Dice que Jesús vino a su propio mundo, al mundo que Él creó, y la respuesta fue ignorancia, apatía, indolencia. El mundo no le conoció. Vino al mundo que Él mismo creó. Esta es la paradoja. Imagínese lo siguiente: alguien crea una casa con sus propias manos y la diseña y te permite habitar en ella, y cuando Él pasa, tú ni siquiera le das las gracias, le haces la desconocida, ni siquiera sabes quién es Él. Y uno podría decir, bueno, uno podría disculpar la ignorancia. Ya, apatía no es lo mismo que rechazo. Indolencia no es lo mismo que rechazo o odio abierto. Pero mire lo que es más fuerte, el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El versículo 10 dice, el mundo por él fue hecho, un mundo genérico, toda la humanidad, pero el mundo no le conoció. Y uno podría decir, bueno, es que no toda la humanidad tenía la misma revelación o las mismas facultades o la misma información para reconocer a Jesús. Tal vez las personas que más tenían revelación, más conocimiento bíblico, escritural, teológico de ese momento, cuando vieran a Jesús, lo iban a reconocer tal cual Él se revelara. Pero la respuesta sigue siendo la misma, e incluso más paradójica aún. A lo suyo vino, la Biblia de Jerusalén dice, vino a su propia casa, Dios ha hablado y dice, vino a su propio pueblo. Es como que ya no viene al mundo en general, en abstracto, viene a un lugar que le es propio, que le es conocido. Y en lugar de recibir en ese momento indiferencia, es rechazo, no le recibieron. Ya no es ignorancia, es rechazo abierto. Es lo siguiente. Piense que viene alguien, no sé, piensa en su primo, su tío, su hermano, alguien que es de su propia familia, que usted debería querer recibirlo. Viene de visita, porque espera que usted le abra la puerta en un día de lluvia como en Concepción, con frío, y espera que usted entonces le reciba. Mal que mal, son parientes, son cercanos, se espera esa recepción. Y usted lo ve por la ventana, y en lugar de hacer como apagar las luces como si nada, le pega un portazo en la cara. Esto es peor aún. Apagar las luces y hacer como si nada, eso es ignorarlo.
Verlo que lo salude y después pegarle un portazo en la cara, eso es rechazar abiertamente. Eso es lo que hace, esa es la imagen que quiere plantear acá Juan. Claro, tal vez todo el mundo no tenía el conocimiento bíblico, teológico para reconocer a Jesús, pero los judíos sí. Y de quien más se esperaba que lo proclamasen como Mesías y lo reconocieran como Señor, la respuesta fue exactamente esa. No la ignorancia, sino el rechazo, el portazo en la cara. Quienes más deberían haberlo reconocido, quienes tenían más conocimiento, son más culpables porque no actuaron con apatía o con indiferencia, sino con rechazo, con un portazo en la cara. Sin embargo, el versículo 12 incluye una enorme buena noticia que encierra la pregunta: ¿cómo se es hijo de Dios? Mas a todos los que le recibieron, piensa que el versículo 11 dice, no le recibieron. Vieron, lo rechazaron. En la Escritura a veces aparece la expresión le desecharon. Es como cuando alguien mira minuciosamente algo y lo descarta, como una baratija, como algo sin valor. Esa es una actitud. La actitud del versículo 12 es la que a ti te permite llamarte hijo de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la solución entonces, y en la cual me quiero centrar porque cada una de las expresiones creo que es particularmente importante. A los que no le recibieron, he entendido, insistiría, como un rechazo abierto y activo. Pero hay gente que le recibe, que acoge a Jesús. Y esta es la cuestión. ¿Qué significa acoger a Jesús? ¿Qué significa recibir? La cuestión acá es ¿qué significa recibir? Los que deberían haberlo recibido lo rechazaron. ¿Qué significa entonces recibir a Jesús? Recibir a Jesús, acá es descrito, más a todos los que recibieron, punto de coma, y sigue la explicación, a los que creen en su nombre. Recibir a Jesús es creer en su nombre. ¿Qué significa creer en su nombre? Tal vez usted, por ejemplo, no tenga idea de por qué se llama como se llama. Mis papás son medio fome, entonces me pusieron Gabriel porque mi papá se llamaba Gabriel. Probablemente usted, no sé, a la Leo sé que le pusieron Leo por su abuela o ustedes más fomes aún sus abuelos, capaz que ponían los nombres en función del calendario. Le tocó, nació este día, entonces tuvo pésima suerte y le pusieron un nombre. El nombre no significa nada, a veces es un nombre como de moda, hay alguna celebridad, quiere ser muy creativo, muy original, a veces el nombre no significa nada. A fines de año siempre el registro civil pone la lista de los nombres más populares y ahí uno puede ver ciertas tendencias. Pero en el mundo judío, el nombre sí significa algo. Significa y reivindica la verdadera identidad de una persona. Cuando alguien habla del nombre de alguien, está hablando de todo el ser que constituye la identidad profunda de una persona. Para mí, Gabriel no significa nada, ni siquiera sé lo que significa. Sé que por el sufijo es un ángel como todos los que terminan con él. Rafael, Gabriel, Miguel, no lo sé. Más allá de eso no tengo mucho conocimiento. Pero en el mundo judío, el nombre denota la identidad profunda de alguien. Y Jesús significa Dios salva. Lo que está pidiendo acá la Escritura es que usted reciba, acepte, se apropie, eso es recibir, a diferencia de rechazar, como pegar un portazo. Acá lo que está pidiendo la Biblia es que usted crea en quién Jesús es y se dice de lo que es. En otros términos, no está pidiendo que crea en un Jesús fabricado a su manera. Usted puede estilizar a Jesús y decir, bueno, era un sabio, era una buena persona, era un notable maestro, un gran filósofo de moral o de ética. No le está pidiendo que crea en el Jesús que usted le acomoda o que usted le convence. Lo que está diciendo es que recibirlo es creer en quien la Biblia y Dios mismo dice que es. Que Jesús salva, que Jesús es Señor, que Jesús es juez, que Jesús es Salvador. Y aceptar eso significa, por un lado, reconocer que usted es incompetente para salvarse,
que no hay nada en usted, no hay ninguna acción que usted pueda hacer o dejar de hacer para salvarse y que usted por el mismo tiempo requiere ser salvado de algo. Si Jesús se llama Dios salva, es porque Dios está salvando a alguien de un peligro. Existe un peligro y yo necesito ser rescatado. Necesito ser rescatado de un peligro del cual yo no puedo escabullirme, yo no puedo zafar por mis propios medios. Dice la Escritura entonces, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en todo lo que significa el nombre de Jesús, todo lo que la Biblia dice que Él es, y lo mismo que el Señor Jesús declara que Él es, que es muy distinto a creer en Jesús a mi manera o lo que a mí me parece que podría ser Jesús. Por eso es poco digerible el Evangelio. Puede ser fácil de entender, pero aunque sea fácil de entender es poco digerible, porque aceptar que Jesús salva significa que usted no se puede salvar a sí mismo, que usted no es agente de su salvación, que usted es incompetente para salvarse y que solo puede encontrar salvación en otra persona. Y eso sí que es ofensivo para sus oídos. Y eso genera entonces el portazo y el rechazo. Pero sin embargo, si usted acepta esta declaración de Jesús, las consecuencias son eternas. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es muy interesante cómo está construida esta última expresión. Porque por un lado se dice que no todos somos hijos de Dios. Usted puede vivir permanentemente en el autoengaño de pensar que es hijo de Dios. Volver equivalente u homologable o sinónimos, ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Bueno, como Dios creó al mundo y todo lo que hay, al final del día somos todos hijos de Dios. Y entonces usted puede ir toda su vida pensando que es hijo de Dios en base a esa forma de razonar que la Biblia revela que es profundamente incorrecta, que es una falacia. No tiene ni pies ni cabeza. ¿Usted es criatura de Dios? Sí, en cierto sentido lo es. ¿Por qué? Porque como Dios es creador de todo lo que existe, todos al final del día somos criaturas de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No. ¿Sabe por qué? Porque acá la Biblia lo vuelve algo equivalente a un derecho, a una potestad. Potestad es un poder. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio un poder, les dio un acta de nacimiento que está certificado por un poder y una autoridad. Yo tengo 2 hijos. Y esos 2 hijos, yo no me puedo escapar de eso, porque hay un papel con autoridad, el Estado de Chile, el gobierno de Chile, que dice que ellos son mis hijos. Pero no puede venir cualquier perico, no puede venir Alexander y decirme, tú soy... No. No tiene ningún poder, no tiene ninguna potestad para adjudicarme una paternidad que yo le podría desconocer perfectamente. Los hijos tienen una potestad. Hay algo que los declara que son hijos. Y eso algo que los declara que son hijos es súper interesante. Lo va a decir el versículo 13 con el cual voy a ir cerrando. No es una autopercepción, no es creerse hijo de Dios. Potestad es un título autoritativo que declara un poder, que te declara a ti hijo. Por lo tanto, hay que hacer algo para adquirirse ese título. No es algo natural, no es obvio, no es evidente. Hay que hacer algo. Y ese es, tal como se enuncia acá, a todos los que le recibieron. ¿Qué significa recibir? A los que creen en su nombre, les dio entonces la potestad, el poder, el título de ser hechos hijos de Dios. Por un lado, dice 2 cosas también en este versículo. Que Dios les da. No es que ellos se hayan ganado. Nadie se gana la filiación. Yo no me gano el título de hijo de Dios porque, me he leído la Biblia muchas veces, vengo a la iglesia, me sé todos los coros, canto todos los coros, en lugar de estar con el celular pongo mucha atención. No me gano el título de hijo de Dios. No es algo que uno obtiene, sino algo que se concede. No es algo que usted se gana, no es un premio en retribución a su esfuerzo, sino algo que Dios concede. Dios da el título de ser hijo de Dios. Usted no se lo gana. Usted no junta puntos y después de cierto umbral de puntos, ¡puff!, cambia su estatuto y ahora entonces pasa a ser hijo de Dios. La Biblia no dice eso y no enseña eso en ninguna parte. Lo que dice la Biblia es que si usted cree, y creer es recibir, apropiarse de aquella declaración de identidad que Jesús es y todo lo que ello implica,
usted es declarado por Dios hijo de Dios. Es ser hechos hijos de Dios que es más notable, porque también dice, el ser hecho hijo de Dios significa lo siguiente también, que uno no se transforma paulatinamente, no se va convirtiendo gradualmente en hijo de Dios. No es un proceso que le va a tomar toda su vida. La hijitud no es un proceso de maduración, es un estado concedido por Dios, que tiene que ver con una conversión. Usted pasa a ser miembro de una familia, participantes de la naturaleza divina, va a decir Pedro más adelante. No solamente cambia su título, cambia su estado, cambia su esencia. Y de manera inmediata. En ese sentido no es un proceso paulatino que le vaya a tomar toda la vida convertirse en hijo de Dios, sino es un acto declaratorio de fe. Si tú aceptas a Jesús, eres hijo hoy mismo. Y esos hijos, por lo tanto, va a decir el versículo 13, y con esto voy cerrando. Miren lo que dice. Este es el autoengaño del mundo. Una vez que la Biblia explica con claridad cómo se es hijo de Dios, inmediatamente descarta de qué maneras incorrectas las personas piensan que uno puede ser hijo de Dios. Y si tú piensas esto, amiga, Dios te está diciendo que estás incorrecto. Los hijos de Dios no son el resultado, no son el fruto de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Uno no es hijo, como se dice acá, por sangre, por linaje, por ascendencia. Esto es súper interesante porque para el mundo judío exactamente uno es hijo de Dios por eso. Más adelante, un par de capítulos, si uno sigue leyendo Juan, los judíos le van a decir, no somos hijos de Dios porque somos hijos de Abraham somos. O sea, mira mi linaje, mira mi test de ADN, claramente que yo soy hijo de Dios. La Biblia dice, no. No es una condición heredada ser hijo de Dios. Podríamos decirlo en términos mucho más enfáticos. Dios solamente tiene hijos, pero Dios no tiene nietos. Tú no heredas el título de hijo de Dios porque tus papás son creyentes, ni porque tus abuelos son creyentes, ni porque viniste desde el día 1 a la escuela dominical. Que tus padres sean creyentes, que tus abuelos sean creyentes, que toda tu familia, que todo el mundo que te rodea no te va a traspasar nada, ni por osmosis te vas a convertir en hijo de Dios. Eso no es... Los judíos pensaban que eso bastaba. Hijos de Abraham somos, todos descendemos de ahí, por lo tanto estamos listos. No hay mucho que explicar. Jesús le dijo, no. Dios puede hacer hijos de Abraham incluso de estas piedras, va a decir más adelante el Señor Jesús. Los hijos de Dios no vienen por herencia, ni por dinastía, ni de voluntad de varón, ni voluntad de carne, ni por esfuerzo humano, ni por ponerlo en una jerga más contemporánea, ni por autopercepción. Usted puede creerse hijo de Dios, pero lo importante no es que usted se cree hijo de Dios, lo más relevante es que Dios lo reconozca a usted como hijo de Dios. Usted puede estar toda la vida convencido de que es hijo de Dios, pero en aquel momento Dios le puede decir, tal como le decía a algunas personas que se creían sus seguidores, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, en tu nombre predicamos, hicimos milagros, ¿cómo no? No los conozco. Eso es autoengaño. Usted puede pensar que usted se transforma en hijo de Dios por su propia autopercepción. Si yo me creo hijo de Dios, entonces lo soy. Eso no le funciona ni en el registro civil, ni tampoco le va a funcionar en el cielo. A mí me gustaría ser hijo de, no sé, ¿cómo se llama el multimillonario de los autos? Elon Musk. Me gustaría ser, porque así le cobraría una buena pensión. Mi autopercepción de querer ser hijo de alguien no me va a llevar a ningún lado. A lo más se van a mofar de mí, me voy a hacer escarnio, porque eso no convence a nadie. No es de voluntad, no es ni por algún medio propio de los seres humanos. No es por una religión, no es por seguir algún método, alguna característica humana. Entonces, ¿quieres ser hijo de Dios? Solo puedes hacer una cosa y solo una cosa a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia solo son hijos de Dios aquellos que, en lugar de pegarle un portazo y rechazar la declaración de Jesús sobre quién es Él, lo reciben y creen
en su nombre. Y como resultado entonces, Dios les concede, les otorga, por gracia, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. No te lo ganas, no es por tus esfuerzos, es porque Jesús salva, es porque Jesús muriendo en la cruz asegura que tú puedes ser participante de la naturaleza divina. Los hijos de Dios entonces no son por méritos, ni por esfuerzo, ni por creerse hijo de Dios, ni por ser el solo hecho de ser una criatura, como todas las personas del mundo. Ser hecho hijo de Dios es algo mucho más importante, pero al mismo tiempo más complejo. No te cuesta nada, en un sentido estricto. No tienes que invertir una fortuna, no tienes que hacer cosas, pero tienes que hacer algo mucho más difícil, que es reconocer tu incapacidad por adquirir tu salvación por tus propios esfuerzos. Por eso el Evangelio es simple, pero al mismo tiempo tan complejo, porque es ofensivo. Ofende a tus ojos, a tu sensibilidad, a tu moral, a tu ego, decir que tú no eres competente para adquirir el estatuto de ser hijo de Dios, que es por gracia y que es por los méritos del Señor Jesús. Que pueda salir entonces, Dios lo quiera, de esta iglesia, de esta reunión, de este día, siendo hecho un hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar y también para bendecir los alimentos. Señor Dios bendito, gracias te queremos dar por tu precioso evangelio, por cómo Él te muestra, cómo Él te revela, cómo Él devela las características tuyas, Señor, cómo revela lo impresionante, impactante que es el evangelio, que el mismo Hijo de Dios haya querido revelarse ante nosotros, que haya querido humanarse, Señor, que haya estado con nosotros por tanto tiempo para terminar de esa manera en la cruz, salvándonos de nuestros pecados, Señor. Permite que la palabra que ha sido expuesta, Señor, haya cabida en los corazones de las personas que están escuchando, que la respuesta no sea aquella que tú recibiste en ese momento, que es la ignorancia, la indiferencia, la apatía o el rechazo abierto, Señor, sino más bien que la palabra y el evangelio pueda tener cabida en corazones receptivos, en corazones que puedan confesar abiertamente que tú eres Jesús Salvador, que tú salvas al pueblo de sus pecados. Pedimos entonces, Señor, que el evangelio pueda tener fruto en las personas que han escuchado en esta tarde y también te damos las gracias por los alimentos que nos vamos a servir, te damos las gracias por las manos, por el esfuerzo de las personas, de las hermanas que lo han preparado, Señor, y que esto pueda nutrirnos, Señor, y que también por extensión nuestros corazones y nuestros cuerpos, toda nuestra alma, Señor, pueda ser nutrida por la exposición de tus palabras en esta reunión de jóvenes. Todas estas cosas las pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.